Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura tan especial de las predicciones de amor, dinero y mucho más de Virgo para el próximo año nuevo 2023. Escuchadla todos aquellos que tengáis a Virgo tanto como signo solar, ascendente, lunar, esté en vuestra carta astrológica o lo sea vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, un ritual que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, persona amada, de dinero, riqueza, abundancia, para abrir caminos o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe y nos ayuda a alcanzarlo más rápidamente. Voy a comenzar vuestra lectura, Virgo. He seleccionado para esta noche tan especial, cerca del año nuevo, 5 barajas, 2 de tarot. Esta baraja, Superlunaris, nos dirá todo lo que te preocupa en lo económico y qué va a llegar a tu vida, Virgo, el próximo año 2023. Pueden ser viajes, asuntos laborales, dinero, hogar. Veamos todo lo que nos tiene que decir el tarot. Aunque os quiero decir, Virgo, que a través de todos los oráculos y barajas también no solamente nos habla del amor, sino de aspectos económicos. He seleccionado esta baraja tan especial que se llama la octava casa tarot para esta lectura antes de terminar el año, porque es impresionantemente hermosa y habla de todos los signos y los planetas en cada una de ellas. Nos dirá qué siente tu persona, qué va a llegar este próximo 2023 en el amor, alguien nuevo, tu alma, llama gemela y todos sus sentimientos. Utilizaré esta baraja especial que se llama Tú estás aquí, te estoy mirando desde el otro lado, como si fuera tu amor, y nos situará, Virgo, dónde estás en este momento en las estrellas y el universo, con unas ilustraciones y fotografías fantásticas. Y si estabas pensando en algún sueño por cumplir, algo que te lo impedía, las cartas nos van a revelar a través de tus guías espirituales qué es lo que debes de hacer para conseguir tus sueños. Mi baraja de mensajes, 110 cartas, toda una declaración de amor. Lo que siente esa persona por ti, qué no te dijo la última vez, qué sueña contigo, Virgo. Recuerda tu nombre, lo ve por todas partes, las señales, las sincronicidades. Son cartas muy explícitas y adivinatorias y os va a asombrar lo que os vais a encontrar, amigos míos. Y comenzaré con nuestro oráculo Sintiendo Amor. Porque no es deseando el futuro, sino viviendo en este presente. 127 cartas que están llenas de nuestro amor e historia universal, que se basan en el tarot y que hay sueños en ellas plasmados, portales, meditaciones, los números maestros, el 11, el 22, el 33, 44, muchísima información sobre cómo siente esa persona especial, alma, llama gemela, vuestro ex, marido. Pensad que las lecturas no tienen tiempo y que las adaptaréis cada uno de vosotros a vuestra situación. Encontraremos este amor en espejo, un 2 de copas, si tu persona tiene que liberarse, pero sobre todo, Virgo, no es tan importante saber solo cómo se siente o qué piensa respecto a ti, sino qué debes de hacer exactamente para estar en unión. Esas son las claves precisas que nos da nuestra baraja de amor. Comenzamos, Virgo, con tus iniciales en el amor. Virgo. Virgo en el amor, Virgo, Virgo, y estas son para vosotros y he saltado una por sí sola, que es la U, la H, la T y la E, T, O, te amo, una X, una M de te amo mi amor, una V de victoria y una C, casa de hogar. Lo que muchos quisierais conseguir, compraros una casa o vivir con vuestro amor. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Gracias, Virgo, por estar en nuestro canal, por cada mensaje, comentario, todo lo que habéis hecho a lo largo de cada lectura. Gracias por vuestra ilusión y quiero desearos desde aquí unas felices fiestas. Espero que hayáis pasado una feliz Nochebuena, feliz Navidad y todavía nos quedan muy pocos días para cerrar el año y comenzar una nueva etapa en nuestra vida. Y cada año siempre es mejor porque tenemos más aprendizaje y sabiduría. Antes voy a sacaros el número, que no solamente será de esta semana, sino para el próximo año, que va a serviros como guía. Virgo,
Y este número en el amor puede ser una fecha específica, ese número tan repetido que veis, el 22 o el 1010. Virgo, el día que conocisteis a esta persona, que os casasteis. Virgo en el amor, Virgo. Y este número especial que marcará el rumbo del 2023 va a ser este. Virgo, el número 6, como los enamorados, que también lo contiene el 2226. Puede que estéis viendo o el 222 o el 6, que pertenece al arcano mayor número 6 del tarot, los enamorados, Géminis, como un 6 de bastos, donde obtendréis la victoria frente a todos los demás o situaciones que creéis que son imposibles de rebasar. 6, un alma, llama gemela, un amante, un marido, una expareja, una persona conciliadora, con mucha paz y romance a vuestro alrededor con este número 6. Si no estáis en pareja o estáis esperando a vuestra alma llama gemela, vais a estar en unión. Y con los 6 siempre hacemos un sacrificio. Algo deberás dejar atrás de tu pasado, Virgo. Puede ser que debas cambiar un trabajo, que cumplas tu misión, propósitos de vida, una pareja anterior. Tu pasado no lo olvidarás, pero darás frente a un portal y a un futuro mucho mejor con este 2023. Y Virgo, el próximo año 2023 suman 7 y este es un número 6. Hay un gran avance en tu vida románticamente y en otros aspectos. Virgo, decidme si estáis viendo este número o es especial para vosotros. Gracias de nuevo a todos. Activad la campanita, suscribíos, poned un like, todos los comentarios que queráis con el número 6. Hay un romance que viene muy dispuesto con este número 2 y yo lo tenía en la entrada. Un 6, amigos míos. El arcángel San Rafael está en este 6 y el sol lo alumbra en la sefirá de Tiferet. Algo grandioso y enorme está a punto de suceder en vuestra vida. Voy a comenzar la lectura invocando a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Virgo, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Y cuando estoy invocando a mis arcángeles son los vuestros, Arcángel San Miguel, San Gabriel y San Rafael, para todos vosotros. Virgo, ¿qué le depara a Virgo en el amor en el próximo año 2023? Virgo, ¿qué le depara a Virgo en el amor en el próximo año 2023? ¿Qué le depara a Virgo en el amor? Muchas cartas han saltado. Siento que mi intuición, estas las voy a recoger y voy a dejar estas, amigos míos, porque eran muchas. Y veamos, Virgo, con qué abrimos esta lectura. Sorpresa emocionante para mí. Control. 4 de pentáculos. Primer signo de vuestra tirada. Un signo de tierra. Capricornio, como es el mundo. Una persona que da vueltas a tu alrededor, que te ha podido estar espiando a través de un vehículo, un coche, que se acercase caminando, que tú vivas muy cerca de esta persona, que trabaje a tu lado o que conozca dónde estás, vives y con quién sales. Una persona posesiva, controladora y que te tiene como sus grandes pentáculos, donde se encierra su alma y la tuya y los aprieta fuertemente y no los deja escapar. Tú eres de mi posesión, me perteneces. Y algunas veces siente hasta celos si puede haber otro competidor, una rival, Virgo, una persona más cerca de ti de lo que te crees y te está espiando. Si tenéis redes sociales, Instagram, Facebook, puede ser estados del WhatsApp, está muy atento a ti. Fijaos en esta mirada. Cada vez que aparco mi coche o que voy conduciendo, pienso en ti y a veces es necesario tanto que me libere de mi propia prisión, como el 4 de pentáculos, porque para amar, para sonreír en la vida, para disfrutar de los bienes materiales, no quiero que os aferréis como este hombre hace en esta carta, en un arcano del tarot. Soltad los pentáculos. Vuestra alma está en el interior como en la de él. Estáis unidos. No es necesario a veces estar físicamente ni controlando, espiando sobre nadie más. Tu persona te considera tan de su posesión, Virgo, que no desea siquiera que estés lejos ni lejos de ella. Quiere estar muy cerca, Virgo, con Capricornio. Este es el gran consejo del 4 de pentáculos. En algún momento tu persona, cuando te conoció o estuvo contigo, Virgo,
fue alguien que incansablemente estaba a vuestro lado. Otras veces ha podido huir. Por eso se aferra tanto a lo material. Es necesario que os liberéis. Y os diré que vosotros también lo haréis. Si es vuestro trabajo, el dinero, vuestros mayores empeños en la vida no son conseguir millones, sino cumplir con vuestro propósito, como vuestra alma llama gemela. Y lo demás, todos los bienes, vienen como recompensa de nuestra labor. Por eso a veces nos podemos sentir tan angustiados porque estamos dentro de nuestra propia prisión material, como hace tu persona o tú, Virgo, que no escapas de sus pensamientos y tú recuerdas mentalmente, aunque no sean espadas, muchísimo a esta persona. Virgo, ¿qué le depara a Virgo en el amor en este próximo año 2023? Virgo, ¿qué le depara a Virgo? Reunidos, una carta donde no pierde el control, una persona como tú, y siento esta misma energía porque tengo al lado una pareja que habéis trabajado mucho en el mundo material y que a veces no os despegáis del trabajo como quisierais, Virgo. Estáis muy atentos a vuestra hoja de ruta, agenda, a lo que ganáis, y está el amor presente para deciros que es hora de soltar y que tengáis vuestro propio espacio para mantener una relación. 4 de Pentáculos. Reunidos, personas que estabais a distancia, que hace mucho tiempo que no os veis, que queríais encontrar este amor especial, que habéis estado chateando a través de un WhatsApp, una aplicación social de citas, porque aquí hablo para relaciones de larga distancia o no. Si os conocéis y estáis dentro de una misma ciudad o a pocos kilómetros, os reuniréis para hacer un viaje juntos, una escapada. Vais a soltar todos estos impedimentos que son muy materiales y físicos y pensamientos que os atan tanto a vuestra persona para que podáis amar en libertad con esta carta. Vais a recibir un mensaje de esta persona, una invitación, y se va a acercar como este chico hace y este otro para abrazaros, daros un beso y que haya una reconciliación en unos casos y en otros será un bonito romance. Estoy cerca de ti, voy a preparar mis maletas, coge tu bolso, amor mío, quiero que te arregles porque vamos a la entrada de un aeropuerto, de un puerto, y vamos a coger un medio para ir muy lejos tuyo, reunidos por fin después de pensar los dos tantas veces en estar juntos. Te espío, te sigo mirando. Esto es lo que desea tu persona. Virgo, ¿qué le depara a Virgo en el amor en este próximo año 2023? Virgo, ¿qué le depara a Virgo en el amor en este próximo año? Veamos, amigos míos, un emperador con una estrategia muy clara. Quiero llegar hasta ti. 3 cartas y hay 3 hombres. Mucha energía masculina. Puede ser tu divino masculino, tu alma llama gemela que esperabas. Estoy aquí porque todo lo que he estado haciendo durante este tiempo ha sido vigilarte, estar dentro de mí para alcanzar un sueño juntos, un viaje, que comencemos de nuevo, y estoy haciendo una estrategia en secreto sin que tú lo sepas para ofrecerte algo del mundo material como un emperador. Arcano mayor número 4 con este Aries, mucho fuego en su interior y arrasa. Es una persona muy sólida en esta tierra que trabaja muchísimo y que se siente como un gran líder. Este emperador trabaja para otros, pero manda sobre otros, o puede tener su propio negocio. Virgo, cuando recibas lo que esta persona tiene que decirte, le dirás que sí, que vas a aceptar, porque has soñado desde hace muchísimo tiempo estar como esta pareja en unión, y 2 hombres que se encuentran al lado con esta energía tan fuerte de estar empujando para conseguir su sueño. Virgo, voy a poner Aries en la carta del emperador. Puede tener esta persona una mediana edad, tener cargos familiares, ya niños, o que sea mucho más joven, pero se preocupa mucho por el entorno que tiene esta persona. Es como el 4 de Pentáculos, necesita tener todo ordenado, vigilado, si tiene niños o si son sus hermanos, sus padres, lo quiere todo bajo control, bajo su mando. Se preocupa por los demás, no de una manera obsesiva, sino protectora. Virgo, ¿qué le depara a Virgo en el amor
En este próximo año 2023, Virgo, aquí tengo varias cartas, han saltado, voy a dejarlas, recuerdos, el 4-4 y luna de miel. Virgo, voy a dejar esta baraja aquí. Tenemos recuerdos, mucha información, una luna de miel, igual que una pareja que cogía sus maletas y se iba de viaje. Recuerdos, ¿recuerdas lo que éramos entonces, antaño, en vidas pasadas, cuando nos conocimos tú y yo? Te llevo dentro de mí, como el 4 de pentáculos, y agarro fuertemente nuestras fotografías, lo que hicimos juntos, porque si no habéis hecho un viaje con esta persona o encontrado todavía, vais a hacerlo con esta carta que habla de viajes, la luna de miel, y una carta de fotografías y un globo terráqueo, donde de nuevo me muestra que tu persona te está viendo y que siente un gran cariño por quien fuiste y que desea volver a verte otra vez. Hay muchos planes que tú, Virgo, te has hecho con tu persona mutuamente, mirando lugares donde poder escapar, o quizá podríais estar en otro país extranjero, mudaros a otra parte, construir vuestro propio hogar. Recuerdos. Él te dice recuerda, pero no lo que teníamos durante este periodo de vida, sino mucho antes, las vidas pasadas, como si tuviera un 6 de copas. Luna de miel, me gustaría viajar contigo, que nos reuniésemos, que tuviésemos un nuevo comienzo con el as de copas. Y que tú y yo nos abracemos juntos después de tanto tiempo, nos besemos. Algunos de vosotros habréis tenido ya una relación muy estable con esta persona, otros la conoceréis por primera vez o la conocéis, pero vais a empezar una relación amorosa con viajes. Disfrute de todo lo que tenéis alrededor, Virgo, no dando tanto tiempo a vuestro trabajo ni que sea vuestra prioridad el mundo material, sino al amor y a disfrutar de todo lo que os da el mundo, de poder salir, compartir unas butacas en un tren o en un avión, de estar en un hotel, de hacer algo juntos, pero sobre todo íntimamente. Siento en esta lectura con las cartas que tengo y en las de copas que tu persona desea estar en este momento en contacto solo contigo. La persona que vas a encontrar es muy íntima. O lo es, Virgo, tú la conoces. Heridas, falta de perspectiva, 7 de copas. Tengo a Escorpio. Sin ti me siento cabeza boca abajo, como si fuera hasta el colgado. No puedo ver lo que hay a mi alrededor. Tengo tantas ilusiones, proyectos, que me encantaría que tú y yo hiciésemos juntos, porque tengo la carta del emperador, que es un 4, y este número 444, finalizando proyectos. Y si tú estuvieras aquí, despejando todo tu cabello, mirándome a los ojos, y en esta tierra que está tan seca, pudiéramos fertilizarla, plantar algo, muchos árboles, margaritas, girasoles, amapolas, y diesen tantos frutos, amor. Te necesito durante este trayecto de la vida y en las vidas siguientes. Este 4 me traerá materialización para vosotros y un hogar muy hermoso a vuestro alrededor. Deseos, fantasías que esta persona desea cumplir a lo largo de su vida. Está mirando muchas copas, es una persona creativa, idealista, con mucha inspiración. Vosotros os entendéis muy bien, pareciese que es una lectura espejo, va hacia ambas direcciones y su sentido en la vida podría cambiar. Necesita encontrar su propio balance, porque no debéis, o no debe tu persona como tú, Virgo, mirar tantas copas, sino una a la vez. Y si queréis hacer algo que sea muy creativo y original, miraréis las 7. Voy a poner Escorpio en el 7 de copas. Lo ha fantaseado muchísimo con el as de copas y el 4-4. Y te mira mucho, Virgo, con el 3 de pentáculos, heridas. Puede que tu persona haya sufrido mucho durante alguna etapa de su infancia, por sus padres, la adolescencia, relaciones anteriores. Hay traumas que son muy subconscientes y a veces ni siquiera salen a la superficie para saber por qué nos comportamos de determinada manera, o por qué somos posesivos o controladores, o por qué nos aferramos tanto a la material para ser felices. Cuando no soltamos algo es que tenemos inseguridad.
y no creemos en que podemos completar nuestro sueño dejando vía libre a todo lo demás. Una persona que ha podido sufrir mucho, los semáforos se pusieron en rojo alguna vez para vosotros y esta relación no pudo finalizar, o él o ella se marcharon. Te admiro, te adoro, te quiero. 3 de pentáculos, Capricornio, así luces para esta persona, con grandes talentos, creatividad de nuevo. Hay un espíritu muy artístico que está en vosotros, Virgo, y que tiene que salir al exterior. Puede que os guste la decoración, hacer un trabajo manual, construir algo, plantar, como es este 4-4, con muchas flores alrededor, o árboles, el campo, la naturaleza. Estáis haciendo desde vuestro interior con este 3 de pentáculos un trabajo espiritual, porque esta carta hay un hombre que está trabajando dentro de una catedral y 2 lo observan. Os lleváis muy bien con tu persona, te ve en secreto, aunque tú te des la espalda, Virgo, redes sociales o alrededor está a través viéndote por la calle o lo has visto en un coche, en un cruce, caminando. Te miro y me encanta en lo que te has convertido. Eres brillante, fabulosa o fabuloso y destacas entre la multitud. Me encantaría haberte conocido mucho antes y tienes tantos valores y virtudes que nadie puede equipararse a ello. 3 de pentáculos. Voy a poner Capricornio, ya lo he puesto. As de copas. Cáncer, Piscis y Escorpio. Quiero vivir para ti, que nos escondamos tú y yo en alguna isla paradisíaca, que huyamos de la ciudad donde nos encontramos y de todo el entorno que tenemos, hasta de nuestro trabajo. Hay un sentimiento en vuestra lectura, Virgo, de romper firmemente y dar más tiempo al amor, al romance y a los sentimientos, más que al trabajo y a la satisfacción de tener muchos bienes. Deseo estar contigo en este lugar, atrapados en un hotel, en nuestra propia casa, que empecemos tú y yo de nuevo una relación sana y sincera con el As de Copas. Me encantaría de nuevo abrazarte y amarte como en esta carta, en la carta de Reunidos y Luna de Miel. Mirad, amigos, 127 cartas y las que han salido, 3 parejas que sí están juntas, muy unidas y compartiendo momentos de intimidad en solitario. Una carta y las de copas donde de nuevo hay flores muy espirituales que se encuentran en el 3 de pentáculos, nenúfares, lotus, que os abran la grandeza de conocer quiénes sois y de por qué estáis aquí. Cumplid vuestros propósitos y que sepáis que el alma es eterna. Los bienes no, aunque los necesitemos. Luna de miel, voy a colocarla aquí. As de pentáculos. 4, 4, 4, 4. Todos vuestros proyectos finalizarán. Voy a poner en este, as de copas, todos los signos de agua. Finalizarán con muchas raíces que no vienen desde la tierra, sino dentro de vuestros propios ojos y mente. Tantas cosas habéis imaginado en el mundo, crear una bonita relación, tener un hogar, satisfacción por lo que conseguíais. Él te sigue mirando, mira hacia su emperatriz, aunque no la tenga presente. Eres tú su fuente de inspiración con tantas flores. Y vais a tener este 4-4, si lo estáis viendo, es que en el mundo material estaréis con esta persona, con el amor de vuestra vida, alma, llama gemela, con el hogar tan fructífero que estabais esperando desde hace mucho tiempo. Todos vuestros deseos se manifiestan con el 4-4 gracias a vuestro trabajo y vuestro tesón más interno de cambiar y de acompañar a vuestra alma, llama gemela. Propósitos en vuestra vida, dejad que las flores nazcan. Sembramos y a veces esperamos rápidamente, como en una relación, que vaya muy deprisa. Las flores no lo hacen, cada una de ellas tiene su tiempo, pero no verlas no significa que no existan. Una vez plantadas las margaritas y las rosas, ya están frente a nosotros. Virgo, sacaré mi baraja de mensajes y sabremos qué más quiere decirnos esta persona. Con ese número 6, este 4, as de copas, tantas fantasías recurrentes de cómo intimar contigo románticamente. Deseos contenidos con el 4 de pentáculos ha tenido esta persona, Virgo, y no puede dejar de mirarte. Virgo, ¿qué quiere decirle esta persona a Virgo dentro de su corazón?
¿Qué ha estado ocultando? ¿Qué sueña contigo? Virgo. Eres una persona, Virgo, que le estás motivando, le inspiras con tanta creatividad del 4-4 y del 3 de Pentáculos. ¿Qué quiere decirle esta persona a Virgo desde su corazón? Música. Hay una canción especial, Virgo. ¿Qué quiere decirle esta persona a Virgo desde su corazón? Virgo, han saltado muchas cartas y me voy a quedar con esta, un 8 de bastos. Conexión, celos, sueños. Hay otra, amigos míos, la carta de finanzas. En este momento, como yo sentía que es una persona como vosotros que habéis querido tener mucho rendimiento material, estoy enfocado en ascender en mi profesión y conseguir el reconocimiento que he buscado como un emperador. Mi ambición es tener abundancia en todos los aspectos de la vida. 4 de Pentáculos, veía como vuestra persona agarraba el dinero, todo lo que tiene a su alrededor y quiero tener más, ser más abundante todavía. Centraos más en el amor, aunque veáis esta carta de finanzas, tenéis que tener un balance y equilibrio en vuestra vida, no solamente el trabajo. 8 de bastos, Sagitario, estoy llegando a través de un mensaje o directamente que venga con un coche o con un vuelo, porque tengo un hombre haciendo sus propias maletas. Música. No dejo de escuchar esa canción que nos gustaba tanto. Es como si el universo me estuviera mandando un mensaje. ¿Y tú, Virgo, qué canción escuchas que te recuerda a él o cuál es vuestra preferida y que cada vez que estás sonando en YouTube, en Spotify y en alguna red o pones la radio, tú también la estás escuchando y te preguntas ¿por qué me sucede esto? Hay una sincronía entre vosotros dos porque pensáis mentalmente el uno en el otro. Es una forma de comunicación extrasensorial, telepática, mental. Sueños. La alta sacerdotisa, la luna, Cáncer. Estoy teniendo sueños vividos contigo y recibiendo mensajes telepáticos. Siento que tú puedes entrar en mi alma, en mi habitación y donde yo estoy reposando, en mi cama. Y tu energía se hace muy presente conmigo. ¿Sentís a vuestra persona con la carta de la alta sacerdotisa? Porque estos sueños, esta comunicación que tenéis con el más allá, los mensajes que pueden ser intuitivos o a través del pensamiento, son reales. Haced caso siempre a la intuición. Celos. Siento que voy a perderte porque eres muy atractiva para otros. Tu emperador te ve como esa mujer radiante, explosiva con esos girasoles. Con la carta del 3 de Pentáculos, te admiro, hazte copas. Hay otras personas que podrían estar a vuestro alcance, Virgo. Pretendientes tenéis, no solamente a esta persona especial, sino muchos más. Y tiene unos celos muy posesivos con el 4 de Pentáculos y la carta de celos. Conexión. Siento una profunda y extraña conexión contigo que no me deja avanzar. Por muy frío que me muestre, tú estás en mi mente todo el tiempo. Rey de espadas, Acuario. Mentalmente, posesivamente, como si fueras de su propiedad y en su mente constantemente, durante la noche con la alta sacerdotisa teniendo sueños, recibiendo sincronicidades, puede ser la música o números que tu persona esté viendo y que le recuerden a ti y tenga que buscar esa información para saber qué le está ocurriendo. Y aunque no hable o tu persona esté al otro lado, tiene una conexión, como os he dicho, mental, telepática, y este rey de espadas es serio, una persona que ha batallado mucho, que tiene grandes heridas, como la carta de herida que había saltado antes. Ha sufrido o en sus relaciones anteriores se ha podido separar, divorciar, con profundos traumas, y que tú, Virgo, los conoces o le ayudaste. Va a ser compasivo y cuando se dirija a ti y te hable, llegará con este as de copas. Acuario en este rey de espadas. Una persona que ha podido tener hijos y que se ha encargado mucho de sus familiares, de cuidarlos y de protegerlos, y de otros, de una comunidad, de sus amigos. Es un rey de espadas. Aunque parezca fuerte, necesita su contraparte, a su reina. Sacaré esta baraja y vamos a preguntar, Virgo, a tus guías espirituales, ¿qué más quieren decirte para que completes tus sueños? Virgo, ¿qué quieren decirle a Virgo sus guías espirituales, ancestros o seres que os estén acompañando? Virgo, y voy a sacar una carta para vosotros, Virgo. ¿Qué quieren deciros vuestros guías espirituales como consejo? Virgo, y voy a sacar esta carta. Me encanta, amigos míos, porque es muy especial.
después de la vida. ¿Y si fuera un sueño? ¿Cuántos sueños habéis tenido, Virgo? Con vuestra persona, que estabais juntos, amabais, teníais una casa juntos o viajabais, os encontrabais. Sueños sensuales, otros más románticos, lo veíais paseando por vuestra calle. Y erais tan felices de conseguir lo que queríais como ese 4. Algunos estaréis pensando en algo material. Y cuando os despertabais teníais la sensación de que solo era un sueño, de que la luna no estaba presente, de que la alta sacerdotisa no existía, ni el más allá no podía ser real. Entonces os habéis amparado en vuestra lógica. ¿Y si yo os dijera que los sueños nos conectan con el subconsciente inconsciente colectivo, con la persona que amamos, que muchos de ellos son premonitorios, que nuestros guías espirituales nos dan mensajes, a veces son ángeles, arcángeles, otras seres que ya no están en este mundo y que nos empujan a seguir? Por eso vemos cifras o tantas sincronicidades a nuestro alrededor, porque ¿y si fuera un sueño? Un sueño muy real, que al despertar todo lo que habéis visto en vuestro sueño nocturno se manifestase en vuestra vida. Yo estoy aquí, amor, soy tu gran mano en los sueños, porque cuando tú caes rendida en tu cama, yo te espero para que estés conmigo cada noche. Entre las lunas nos comunicamos y nunca dejaré que tú caigas en el fondo del abismo del universo. Los sueños sí son reales y no quiero que despertéis, sino que viváis cada día vuestro sueño como algo real. ¿Dónde vais ahora mismo, Virgo? Transición, transformación y renacimiento. Muchas etapas nuevas con vuestra persona o con un amor. Muy hermosa carta, amigos. Y en la base de la baraja, rosas. Muchas rosas. Una carta con un fondo rosado azulado, una mano que es tu alma, llama gemela, tu contraparte, esperándote cada vez que vas a dormir, y que cuando tú caes en el sueño de Morfeo, él te espera. Y desde su mano empiezas a ver toda la vida que vosotros podríais compartir, y recibes estos mensajes. Virgo, despierta, pero sigue soñando dentro de tu propio sueño. Las rosas serán tu curación, tu alivio y tu contraste en tu vida. Mirad, hay jarrones, hay una especie de botellitas que parecen perfumes de rosas. A alguno le pueden regalar un perfume durante estas Navidades, o tiene un aroma, un perfume que le recuerda mucho a su amor, el Valle de las Rosas. Una persona muy femenina os va a confortar y ayudar. Puede ser vuestra mamá, hermana, una buena amiga o alguien que no esté pero se hará presente con su energía. Hay mucho amor, energía femenina, y os habéis sentido vulnerables entre las flores cuando estoy ante montañas rocosas y rosas enormes, muy rosadas, que me comunican amor. Amor, voy a darte una declaración desde las estrellas. Sigue apoyándote en la persona en quien más confíes. El pelo rosa me llama la atención porque algunos podréis tener el pelo de otro color, no oscuro, o incluso os lo habéis teñido, el rosa. Mensajes, comunicación de tu persona, algunos estas Navidades, o algún regalo especial que habéis guardado. Todavía podéis hasta oler el aroma personal de la persona que amáis. Abrid vuestro corazón, porque una gran rosa alrededor se despliega entre las estrellas. Vais a estar nutriéndoos con otras personas y regalando amor. Virgo, voy a preguntar con esta baraja qué más nos puede decir sobre tu persona o el amor para este 2023. Hay una persona muy tierna, cariñosa, comunicativa, con una energía femenina. Para algunos de vosotros será vuestra hija, otras hermana, vuestra mamá, vuestra abuela, que siempre os da cariño. Y si no está en esta tierra, os acompaña, amigos. La vida no tiene fin. Es un sueño eterno. Virgo, no despertéis de vuestro sueño eterno, Virgo. Virgo, ¿qué le depara a Virgo en el amor en este próximo año 2023? Virgo, ¿qué le depara a Virgo? Y voy a extender esta baraja porque normalmente nos suele saltar una carta, son muy gruesas. Virgo, voy a extenderlas bien
y quiero saber cuál es para vosotros. Virgo, Virgo en el amor, Virgo en el amor, y es esta carta. 2 de bastos, me quemo, me estoy acercando y busco tu lugar y nuestro lugar en el mundo, entre rosas y flores de colores. Amigos, muchas flores alrededor, esta hermosa carta del 2 de bastos con una energía radiante. Yo soy el sol, amigos míos. Habéis tenido conflictos. Tengo un 7 de bastos. Marte en Leo. Desafíos, personas que podrían estar a vuestro alrededor, que no querían que estuvieseis juntos, como si fueran un perro lleno de rabia. Miradlo bien, esta mirada. Vosotros sois incluso más desafiantes, porque el 7 de bastos me habla como la V de victoria y de conseguir arrollar a todo lo que hay en vuestro camino, y mucho más cuando tengo esta hermosa carta del sol, que es fascinante, con mucha imaginación y creatividad para vosotros, no solamente en el amor, sino en los negocios y en todo aquello que queríais lograr. 7. Si vuestra persona ha tenido que separarse, o vosotros, si habéis tenido complicaciones, asuntos que sean legales, financieros, vais a sortear estas dificultades y alcanzar la victoria. Recordar, Marte está en Leo con toda su fuerza. El rey de copas, la estrella en la base de la baraja, amigos míos. Hay muchas cartas, paje de bastos, mi corazón está latiendo por ti entre valles rocosos que pueden serpentear tu corazón, y quiero escribirte una carta, una nota de amor en esta máquina de escribir. Algunos os gustará, o habéis tenido alguna vez, quienes sois, tenéis más edad, una máquina de escribir, o la tenéis en vuestra casa. Mi corazón palpita escondido, con todas las llamas que están escondidas en mi mano y en mi propia alma, porque tengo la carta de la estrella tan brillante, inspiradora, y este paje de bastos, Aries, Leo y Sagitario. Vamos a disfrutar del mundo, estemos reunidos, yo seré tu as de copas, tu as de bastos. Recorreremos todos aquellos valles que nos han sido negados o secretos, y tú bombearás sangre hacia mi corazón, como yo hago a la inversa. Me alimentas y te alimento de la gran energía de la luz, como ese sol que está brillando. Mucha fuerza, amigos míos. Paje de bastos, Aries, Leo y Sagitario, la carta de la estrella. Hay muchos mensajes, tengo este corazón, amigos, este 2 de bastos, rosa fucsia. Te estoy mirando, que lo sepas, amor mío. Marte en Aries, y soy un gran guerrero, y lo tengo en Aries. ¿Estáis en otro país? ¿Tenéis diferencias con vuestra persona? ¿Diferencias culturales, de religión? Estoy observando, amor, con mis manos en un mapa, cómo te puedo encontrar y a qué países podemos viajar. Tenemos que cumplir los dos muchos propósitos con este 2 de bastos tan encendido. Tú me das más alimento, más brillo en mi vida, y haces que contigo, compartiendo este corazón, podamos asumir grandes retos y desafíos. 2 de bastos, alguien te está buscando y mirando. Virgo, hay que hacer muchos planes para conseguir vuestros sueños. Seguid hacia adelante. Paje de bastos, con tantas aventuras que podéis tener con la persona que amáis. El sol y este rey de copas. Escorpio, mi corazón, que ha estado en llamas y que ha estado en el agua. Ni se quemaba, ni tampoco se calentaba frente al agua con tanto fuego alrededor. He querido ser distante como un gran rey y subirme en esta tarima frente a los océanos, pero no hablar. Con el rey de espadas es una persona que se encarga muy bien de cuidar a otros o de tratarlos, y que ha podido estar ocultando durante mucho tiempo, separarse de ti, Virgo, y de no hablar de lo que quería. Quiero que mires bien lo que hay a tu alrededor, Virgo, porque mis manos, junto a las tuyas, rodeándolas y protegiéndolas, forman un gran corazón anatómico. Y mi corona es un electrocardiograma que marca los ritmos de nuestro corazón. Y sostengo bien en alto, donde está el océano, un corazón por entregarte. Estas llamas me consumen,
pero no se apagan. Nunca con el agua. Convivimos estos dos elementos en orden y el equilibrio como el 3 de pentáculos. Donde hay agua y hay fuego y los dos están en armonía. Yo soy tu emperador, tu rey de copas. Y aunque me mantenga callado, voy a hacer sonar estos grandes latidos dentro de ti, si es que tú, Virgo, ya no los has escuchado muy cerca. Rey de copas, Escorpio. Iluminación, amigos. Mucho amor de tu persona con la carta de la estrella, arcano mayor número 17, el Sol. Arcano mayor número 19, Leo y Acuario presentes con una gran intervención divina, del destino, de las estrellas. Vais a cruzar tu umbral. Hay muchas ganas en vosotros de hacer viajes, de ir al exterior, países extranjeros, de cumplir nuevos retos y no queréis hacerlos solos. Queréis comunicación con vuestra persona y una reconciliación o un nuevo comienzo con esta carta de la estrella, que lo vais a tener muchas estrellitas. Vais a estar paseando y no solamente a través de este portal, sino de algunas cintas o lugares donde haya maletas, aeropuertos, y vais a viajar juntos, obteniendo verdad de las montañas, mucho agua que representa nuestras emociones, los sueños y sentimientos compartidos, y no podría ser mejor que con el Sol. Porque no tengo el 6 de copas, pero esta bombilla irradiando a todo vuestro alrededor y la carta de la estrella, reconciliaciones, reconquistas o conquistas, nacimientos de niños o no, serán de grandes ideas, porque tú, amor mío, eres mi estrella y mi sol, mi noche y mi día. Iluminas todo mi conocimiento, mi mente, haces que genere muchas mayores ideas. Piensa en lo que estás recibiendo, en lo que podrías salir a través de tus pensamientos para crear nuevos negocios o algo que hayas imaginado con mucha pasión, Virgo. En el Sol se encuentran todos los girasoles representando a todos los arcanos del tarot, porque llegará para vosotros un amor de película, romance, la verdad de las espadas, los pentáculos con dinero, más afirmación en vuestro trabajo. Puede ser que tengáis un negocio, otros necesitéis que os admiren y que os propongan un ascenso o un puesto mayor, otros querréis viajar con la carta de la estrella o con ese paje de bastos o ese 2 de bastos. ¿Queréis viajar, Virgo? ¿Tener un trabajo en el extranjero? ¿Reuniros con esa persona que estaba a distancia? Entonces lo conseguiréis. Porque el Sol no puede tapar nada de lo que vosotros queráis conseguir en este presente y futuro. Yo soy el Sol. Iluminas mi cabeza, mi corazón y todas las estrellas que se ocultan en la noche, aunque no las vea, siempre están sobre mi habitación. Virgo, mirad bien qué cartas y qué os espera el año que viene, 2023, con tanto amor, fantasía y romance, sueños cumplidos, sanación con la carta de la estrella, alivio, mucho alivio mental. Vais a dejar de perseguir tanto el éxito, ya lo tenéis. Las estrellas y vuestros guías se encuentran en esta carta, en el Sol, ya está en el paje de bastos, muy intuitivo y comunicador, Virgo. Pues bien, os las dejo aquí, quiero que las veáis bien y que me digáis cuál es esta historia tan bonita de amor con estas cartas que yo tengo y que están hasta a mí empujándome a salir, a hablar. Eso es lo que desea tu persona, hablar. Yo os decía que hay flores, hay amarillo, hay girasoles de grandeza, que ya los teníamos aquí, Virgo. Tú haces que mi vida brille mucho más. Me levanto y todas las flores están a mi alrededor. Puede ser que esta persona o ya tenga flores o pase alrededor de parques naturales o un parque que esté dentro de una ciudad y las vea, le recuerden a ti. Eres muy positivo, positiva, Virgo, das muchas ideas a las personas, eres inspiradora. Este 4-4, esta bombilla con este sol, de la grandiosidad, la fuerza de Leo y resultados en todas vuestras áreas, amigos. Amor, en la salud y en todo lo que vosotros queráis conquistar. Y sacaré esta baraja, aunque nos han dado prácticamente todas las claves, Virgo, de lo que va a suceder con esta carta de la estrella tan hermosa que me encanta. Estos colores tan vivos, fucsia, turquesas, verdes, de esperanza, de estos mensajes de volver a ver a la persona que amáis con este electrocardiograma, amigos míos. Así palpita su corazón.
Y voy a preguntar en lo económico, aunque con la estrella y el sol, amigos, estáis bendecidos el próximo año 2023. Virgo, ¿qué le depara a Virgo económicamente en el año 2023? Virgo, ¿qué le depara a Virgo económicamente en el año 2023? Y una carta para vosotros, la tomaremos, hay 2 cartas aquí, amigos, han saltado muchas y estas voy a otra vez a barajarlas porque luego me tengo que quedar con la de la base de la baraja. Virgo, y voy a extender esta baraja para sacar una. Virgo, en lo económico, laboral, veo muchos que os vais a desplazar a vivir con vuestra persona o a cumplir un trabajo en el extranjero. O estáis echando algún currículum buscando vivir en otro país. Virgo, económicamente, trabajo, Virgo, y esta carta para vosotros, un as de espadas. Virgo, maravilloso. La justicia, Libra, no vais a deteneros como este paje de espadas. Acuario, Libra y Géminis, en vuestros proyectos hay algo muy mental, Virgo, porque tengo 3 cartas que me hablan de espadas y son la verdad y el conocimiento, es el intelecto, la razón, que ha estado sobre vuestra mente e intenciones. Paje de espadas, la justicia, Libra, arcano mayor número 11 y el as de espadas, Acuario, Libra y Géminis, verdad y justicia en lo que habéis sembrado. Es un proyecto muy mental, de un trabajo que puede ser metódico para muchos, intelectual, que tengáis que leer muchos libros, estudiar, para otros va a ser creativo porque tengo la carta del sol o de la estrella, y conseguiréis este triunfo cuando seáis capaces de llegar a esta carta de la justicia y a las de espadas, este paje. Tenéis el idealismo de poder conseguirlo, transmitís a los demás mucha bondad, pureza y verdad en lo que decís. Podríais estar queriendo viajar como yo sentía o tener un socio, alguien con vuestro negocio o que tuviese muchos más rendimientos con la carta de la justicia, que será así. Seguid avanzando desde el paje hasta la carta de la justicia. Tendréis recompensas y esta balanza, que aunque aquí veáis que hay una especie de como si fuera una piedra preciosa, vais a tener ventajas económicas. Algunos de vosotros podéis tener un negocio, un comercio y querer tener más clientes, o podéis ser abogados, queréis estudiar derecho, algo que tenga que ver con la legislación con tanta espada, o notarios. Seguid estudiando y avanzando porque vais a tener éxito con estas cartas. El as de espadas, mucha verdad. Le ponéis mucho entusiasmo al intelecto, a las ideas con la carta del sol, y recibiréis una ayuda divina desde el exterior. Alguien también os estará alumbrando este camino. Seguid. Y veo que es muy interesante, Virgo, que son trabajos muy intelectuales. Hay algo que tú o estás aprendiendo o que tratas de hacer. Puede ser una nueva carrera, que hayas tú comprado algún tipo de libro que te interese mucho y quieras avanzar y tienes mucho entusiasmo, vas a conseguirlo. El destino, la carta de la estrella está presente, el sol, tu persona como pareja también te ayudará a cosechar más éxitos. Persiste en tus sueños, Virgo, y quiero que me digáis en comentarios todo lo que me podáis contar de vuestra historia, vuestros sueños y qué ha sucedido en vuestra relación. Gracias a todos por estar aquí en nuestro canal. Activad la campanita, suscribíos, dejad un like y comentadme aquellos números que veis. Si queréis hacer un viaje, algunos os iréis lejos con estas espadas y estas montañas. Me hablan de nuevo de viajes alrededor, de otros mundos, pero algunos muy lejos, países extranjeros, y estas margaritas de nuevo que me hablan de amor. Lo pensáis mucho a vuestra persona mentalmente, Virgo. Pues bien, hasta aquí he llegado. Grabaré las próximas lecturas, que serán las semanales, y os mando desde aquí mi corazón muchos besos. Quiero que estéis bien, felices, que paséis unas felices fiestas, queda la noche vieja, feliz año nuevo, 2023 para todos, que estéis con vuestra familia, amigos, hermanos, primos, sobrinos, padres, abuelos, y que seáis muy felices y hagáis un gran brindis. Gracias de nuevo, Virgo, y nos veremos en la próxima lectura.